Continuamos con la serie El Evangelio de nuestra salvación. Es importante que cada uno sepamos acerca de este tema del Evangelio, que no lo ignoremos o pretendamos saberlo ya todo y decir, no, sí, ¿para qué está hablando solo del Evangelio? Si ya lo conocemos, si ya sabemos qué es, ya yo puedo evangelizar y predico a cada momento y sé cómo hacerlo. En todas estas semanas, desde Coram Deo, hemos venido aprendiendo qué es el Evangelio y podemos también, y hemos visto que lo podemos reducir muchas veces a una simple doctrina o a una simple idea, o creer de que el Evangelio solo le encierra algunos aspectos. Hablamos de él, o cuando hablamos de que son las buenas nuevas, muchas veces no sabemos qué son las buenas nuevas, qué significa, qué significado es, y lo cual específicamente el poder que tenía, cuando digo poder no es que era místico, sino que el poder en cuanto lo que esperaban el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento para ellos saber y referirse a la palabra esta o esta frase, las buenas nuevas. Entonces, para comprender por qué Jesús, el Señor, lo dijo, teníamos que estudiar por qué eran las buenas nuevas en el Antiguo Testamento. La semana pasada vimos cómo Jesús predicó el Evangelio después de ser resucitado de la siguiente manera. Primero, era la venida del reino de Dios. Dos, la salvación a los pobres, que nos entretuvimos un poco ahí. La gracia de Dios y el llamado a la salvación. Después vimos cómo se predicó en el Nuevo Testamento, después que Jesús ascendió al cielo. De la siguiente manera, número uno, que era el Evangelio de Dios, si lo predicaron los apóstoles, que era el Evangelio de Cristo, el Evangelio como testigo de los acontecimientos salvadores, el Evangelio como poder de salvación y el Evangelio de la gracia. Todo eso lo hemos visto durante todas estas semanas. Hoy veremos cuál es la respuesta, cuáles son las responsabilidades que tenemos como cristianos, como jóvenes cristianos ante el Evangelio. Por eso que el tema de hoy, de esta tarde, es mi vida después de conocer el Evangelio. Debe haber una respuesta de parte tuya y mía al conocer el Evangelio. No es de quedarnos con los brazos cruzados y a ver qué pasa en mi vida o qué no pasa. Cuando una persona es expuesta al Evangelio, el mismo Evangelio produce, conforme a la voluntad de Dios, frutos. Digan después de mí, frutos. Va a producir frutos. Es inevitable. Es como una consecuencia natural de la obra de Dios por medio del Evangelio. Si tú no produces frutos de arrepentimiento, si tú no estás produciendo frutos, ya lo vamos a ver, entonces hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarse, hay que examinar si estamos en la fe. Es por eso que el joven que es redimido ya no va a vivir igual. O la persona que es redimida ya no vive igual. Estos frutos son producidos únicamente por Dios. Es imposible que tú o que el hombre los pueda producir. Es imposible que uno de nosotros pueda inventar, producir un fruto del Espíritu. No se puede. Quizá, oye lo que te digo, podría ser que los imites muy bien. Por ejemplo, la vida de piedad, la oración. Puede ser de que tú ores y puedes imitar que eres un hombre de oración, pero realmente tú no crees en lo que estás orando o a quien estás orando. Tú crees que sos un adorador. Puedes imitar, puedes tocar en la banda, puedes componer canciones quizás, pero tu vida no hay frutos. Por eso es de que probablemente se puedan imitar muy bien, pero el resultado de eso será siempre en corrupción. No va a dar fruto y por consiguiente, lo más importante, no glorifica y no va a glorificar a Dios. Es por eso que 2 Corintios capítulo 5, de los versículos del 14 al 17, dice de la siguiente manera:
Porque el amor del Mesías nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Qué impresionante cómo cierra el versículo 17, porque viene hablando acerca de que el Mesías, o sea, el Señor nos constriñe, ¿el qué? Que pensemos de la siguiente manera, dice, que si uno murió por todos, entonces todos ¿qué? Murieron. Y por todos murió para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí. Aquí está señalando la centralidad en el hombre, el egoísmo del hombre, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, por nosotros. De manera que nosotros, fíjese bien, entonces está diciendo, entonces ustedes van a vivir, ya no viven para ustedes mismos, sino para aquel que murió. Entonces, la palabra que sigue después, de manera, o sea, el resultado. O sea, entonces, aquí en adelante, lo que está diciendo el versículo, aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. O sea, ¿qué significa eso? Mi ejemplo. Yo fui drogadicto, muchos lo saben. Entonces ya no me conocen según la carne, según lo que fui. Ya no pueden decir, ahí viene el pastor drogadicto. Ahí viene el pastor que tiene debilidad con las drogas, o quizás se sigue drogando, o quizás debajo de agua tira un puro, o quizás, a ver, la cosa que a saber si en verdad. O si tú fuiste alguien mentiroso consuetudinario, o un envidioso, o lo que sea, te conviertes y viene la familia, los mismos jóvenes y dicen, no hables con él es mentiroso. ¿Qué está haciendo él? ¿Te conoce según qué? La carne. Está dando por sentado que no ha habido una transformación. Entonces aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando no éramos convertidos, está hablando. El 17, entonces, y cierra, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas ahora entiende el sentido del texto. Si te das cuenta, hay una respuesta al conocer el Evangelio, todo lo que nos está diciendo aquí. El Evangelio anunciado por nuestro Señor Jesucristo era un llamado a ser discípulos. No solo a decir que soy cristiano, es un llamado al discipulado, a que tú eres un discípulo de Cristo, que iba acompañado de un llamamiento a seguirle, ¿cómo? En sumisión, en obediencia sumisa, a hacer su voluntad y vivir conforme al Evangelio. Esos son frutos. No es simplemente una invitación a tomar una decisión o hacer una oración y voy a ver si me salvo, a ver si se salva la gente así. El abrazar el Evangelio, jóvenes, y ser ahora cristiano contiene responsabilidades. Cuando el Señor predicó, lo hizo con una serie de advertencias que aquellos hombres, cuando lo escucharon, que posiblemente creían que seguir él al Evangelio era una nueva vida de prosperidad, dicha, lujos, y que iban a carecer de problemas y aflicciones. Es lo que ahora se predica. Un falso evangelio. Ven a Cristo y todo se te va a solucionar. Ven a Cristo. Si te ignoraban cuando no eras cristiano, hoy vas a tener muchos amigos, muchas chicas, hoy vas a tener dinero, hoy vas a tener grandes negocios, grandes oportunidades. Es mentira. No existe eso. Jesucristo enseñó lo costoso que era seguirle. Él nunca dijo que iba a ser fácil. El que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz, sígame. El costo era muy alto
Pues el camino es estrecho y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículo 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces, por lo tanto, la Biblia nos enseña que la evidencia de la obra de Dios en tu vida es el fruto de un comportamiento transformado. Punto. Ya no eres el mismo. Primero es Juan 3:10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Uy, Dios mío. Y aquí vamos entrando ya a lo duro, a lo hermoso de esto. Entonces, si nosotros como cristianos debemos dar una respuesta como cristianos, como jóvenes redimidos, hay responsabilidades que Jesús dijo. Y quiero que veamos que el Evangelio requiere de 5 respuestas en la vida de cada uno de nosotros. Y el primero es creer en Cristo. ¿Cómo? Si ya creí en Cristo, pastor. ¿En serio? Entonces, ¿por qué sigues a hombres? ¿Por qué sigues costumbres, modas? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué tantas cosas? Es cierto que cuando el Evangelio se comparte con poder en el Espíritu de Dios, el Evangelio tiene la capacidad de abrir los ojos a las personas, de cambiar el corazón, de atraerlos a la fe. Y obviamente, cuando eso sucede, somos salvados de la ira de Dios por el pecado que hizo el hombre. Es por eso que el apóstol Pablo define el Evangelio en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, judío primeramente y también a griegos. Esto que estoy diciendo es cuando tú y yo creímos en Cristo. Por eso que el Evangelio requiere 5 respuestas. Creer en Cristo, seguir creyendo en Cristo. Cuando Dios obra en nuestra vida y podemos ver la hermosura, cuando nosotros nos convertimos y comenzamos a ver toda la hermosura de lo que contiene la Biblia, el Evangelio, nos lleva a contemplar de una sola vez la hermosura de Cristo y la hermosura de su obra redentora. Nos impacta saber que un hombre cumple todos los requerimientos del Padre para salvarnos. Y qué hermoso decimos. Wow, Dios dio su vida por mí, el Señor. Y comenzamos y es un enamoramiento impresionante. Vemos la hermosura del Evangelio. Conocemos y nos impacta Cristo Jesús de entrada. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? Algunos quizás no, pero creo que todos tenemos en nuestra memoria, en nuestro disco duro, ese momento tan hermoso. O por lo menos los primeros años de cristianos. ¿Cómo leías la Biblia? ¿Te acuerdas? No la leías para dormir, sino que la leías porque querías conocer a Dios. Y comenzabas a leer y a todos le hablabas del Señor. A todos, hasta los chuchos, te ibas a los gatos. No llevas a quién hablarle. Y tú, y Dios, y el Señor, y comenzabas, y tu familia ya estaba hasta aquí, que cada vez que te sentabas, hablabas del Evangelio, le hablabas de la salvación, hablabas del pecado, ibas al colegio, igual no, tenías enemigos porque, qué hermoso, no te importaba. Pero a medida que fue pasando el tiempo, que viste una vez más allá, lo atractivo del mundo, comenzaron a tomar lugar otras cosas en el corazón de nuestro. Para Pablo, el apóstol Pablo, la fe es el abandono de toda la dependencia de las obras de la ley, ya lo hemos visto, o de la justicia propia, para alcanzar una justificación delante de Dios, y en lugar de eso implica la dependencia total a la gracia del Señor. Y eso es que demuestra la obra de Cristo en nuestra vida, especialmente cuando sabemos que Él muere y después resucita. Y ahí andamos todos nosotros como locos. Entonces, el conocer el Evangelio, una de las respuestas es que sigues creyendo en ese Cristo. Ese mismo Cristo que te apasionó hace años, continúa siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. El punto es, ¿por qué dejó de apasionarte?
¿Por qué dejó de ser ese el amor de tu vida? Y lo cambiaste por un hombre, lo cambiaste por dinero, lo cambiaste por placeres, lo cambiaste por amigos. Entonces, en consecuencia, la fe, tu fe, descansa sobre Dios y sobre Cristo. Y eso significa que si seguimos conociéndolo, seguimos enamorándonos cada día, nuestra pasión siempre tiene que ser Él. Pero también es una verdad que para que una persona pueda obtener esa salvación y esa admiración por el Señor y todo lo que hemos hablado, debe creer en el Evangelio. Debe creerlo. Y por lo tanto, creyéndolo, siendo y entra a la familia de la fe, sigue admirando a su Señor, lo sigue asombrando, vive asombrado de la obra de Cristo, aunque en muchas cosas ya no las ve como antes. Quizás ya no hay manifestaciones. Cuando naciste había muchas manifestaciones, hoy ya no. Quizás cumplió muchas oraciones, muchas peticiones, hoy ya tiene 15 años de no cumplirte quizás ninguna petición. No ves como tú quisieras la obra del Señor en tu vida. Parece negativo todo. Es por eso que tenemos que volver a creer en ¿qué? En ese Evangelio, volver a creer en ese Cristo Jesús. Porque una vez más debemos estar conscientes que solo por Él la salvación y a través de ese Jesús, de nuestro Señor, es que Dios nos salva. Entonces, el creer en el Evangelio hoy y seguir creyendo en Cristo significa o implica el arrepentimiento diario de tus pecados. Diarios. Pequé, pastor, hoy. Ora, arrepiéntete. Corre a Él siempre. Él no te va a cerrar las puertas nunca. Significa que siempre vas a arrepentirte, vas a estar arrepintiéndote, sí. Pero también es una obediencia a ese llamado que Dios hace por medio de las buenas nuevas, a que vivas en santidad, en pureza. Entonces, el resultado de una vida que ha creído en el Evangelio es que en toda su vida, Él continúa, mientras está en este peregrinaje en la tierra, creyendo en Jesús, creyendo en sus promesas, dependiendo de Él. Por lo tanto, es obediente a su palabra, a las Escrituras. Nadie y nada lo aparta de esa verdad. Nada ni nadie, ni placeres, ni tu juventud misma te va a separar de Él, ni lo que te pongan, ni siquiera los grandes trabajos o las grandes metas. Si Dios las quiere darte, la gloria a Él. Pero tú sabes que dependes de Él. Que si vienen, amén. Y si no vienen, gloria a Él. Yo estaba hablando antes de entrar al culto con un pastor que vino a reunirse conmigo, un hermano. Ya un anciano, un pastor. Está padeciendo una grave enfermedad. Y platicando, muchas veces uno quizás, la carne, ¿verdad? Lo que volvemos, nadie conocemos según la carne. Muchas veces caemos en eso porque tal vez hubiese en mi carne, no hubiese querido, sino que esperaba ver a un hombre aquí, pastor, sirviéndole al Señor y no sirvió de nada por tantos años aquí con una gran enfermedad. Muriéndome, pastor. Qué desdichado soy. 35 años en el ministerio y mire, para terminar así olvidado. No. Hola, pastor, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿y tú cómo estás? Aquí en mi Señor, depositando toda mi confianza en Él. Aquí en dificultades, pero mire, he aprendido que en esto han sido mis 8 meses más lindos de mi vida, que he aprendido a conocer más a mi Señor, me he gozado más. Wow. Y no porque le hayan contado, está imitando a alguien. Él está sufriendo una grave enfermedad de vida o muerte. Pero hay gozo en su corazón. Él sigue creyendo en ese Evangelio. Continúa en esa pasión. ¿Por qué ha perdido eso? ¿Por qué hemos perdido eso, jóvenes?
¿Por qué lo has perdido? Cuestiónate qué ha sustituido la cruz en tu vida. Mujeres acá, ¿qué sustituyó ese gran amor, esa gran pasión por Cristo? Pregúntate, cuestiónate. Jóvenes, hombres que están acá, esa pasión, ¿quién la votó? ¿Por qué? ¿Cuándo fue? ¿Quién tomó ese lugar? A todo eso, el que tomó ese lugar se le llama idolatría. Ese es tu ídolo. Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una vez más, implica el evangelio. Creer en Cristo implica ese arrepentimiento. No puede haber una vida cristiana sin arrepentimiento y obediencia. Hechos 14:15. Señores, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres mortales como vosotros. Las buenas nuevas que os anunciamos es que dejéis estas cosas sin valor y os volváis al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Las buenas nuevas que os anunciamos es que dejéis estas cosas sin valor y os volváis otra vez a Dios. Y la obediencia, que hemos hablado de arrepentimiento y obediencia. Romanos 15:16-18. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras. La obediencia. Aquí Pablo está hablando de su ministerio y de ir a predicar. ¿Qué otra respuesta debo de dar como creyente? Es mi dependencia de Cristo. Veamos, esta es la número 2 ya. Jóvenes, el evangelio es más que un mensaje para que tú lo recibas. Es también un lugar en el cual tú debes de permanecer. El evangelio. No solo escucharlo, debes de vivir ahí, en el evangelio. Permanecer en el evangelio. Permanecer en Cristo, depender de Cristo. No solo produce el efecto de creer y por lo tanto somos salvos, sino que además conlleva la consecuencia que tu vida y en mi vida debemos de llenarnos, moldearnos, dirigirnos siempre a Cristo Jesús, y eso nos da la esperanza y el gozo, que no estamos solos, que no estás sola. Por lo tanto, esa es la dependencia que tenemos a Él. Dependemos de Él. Entonces, esto nos hará, y eso te hará consciente diariamente de nuestra o de tu condición, y por lo tanto, tú debes de llenar todo tu corazón diariamente en profundo agradecimiento a Dios. Porque antes dependías de otras cosas, hoy solo dependes de una sola persona. Por eso es importante lo anterior. Si tú has sustituido a Dios, si ya no te apasiona el Señor, entonces tu dependencia no va a ser Él, va a ser otra cosa. Y es que una de las respuestas tuyas cuando llegas al evangelio es que dependes de Dios. ¿No te acuerdas? Acuérdate. Yo recuerdo que a las 5 de la tarde de hoy, viernes, de hace 20 años, yo estaba en la puerta de la iglesia esperando que llegaran los de la banda de la iglesia de aquella época donde yo estaba a abrir porque iban a ensayar. Pero yo sabía de que si yo me quedaba en donde yo vivía, en el apartamento que vivía, iban a llegar aquellos que
ser mis amigos. Y ellos, era otra cosa. Yo recién convertido. Pero yo deseaba hacer ya la voluntad de Dios. Yo ya no quería volver donde estaba. Entonces yo me iba a refugiar ¿a dónde? A la iglesia. No entendía muchas cosas. Yo salía a las 4 de la tarde del trabajo. Venía, llegaba a mi apartamento 4:20, 4:30. Me bañaba y me esperaba a las 5. Y el ensayo comenzaba a las 6. Y me iba a la puerta de la iglesia. No había aquí un lobby o un árbol para estar ahí o un Lavid Café. No. En la pasada de la carretera estaba pasando los carros y yo en la puerta así. Nunca había tenido tanta paciencia como esos momentos de mi vida. Ahí esperando que fueran 6:30. Y ahí llegaba, me acuerdo, llegaba el hijo del pastor que tocaba la batería y me decía, hola, ¿qué estás haciendo acá esperándolos? ¿Tú tocas? ¿Vas a tocar? No. Dame algo que leer. Dame algo en pueda meditar en la palabra. Necesito eso. Y me sentaba y me llevaba unos libritos que tenían ellos. Léelos, me decía, en los que nosotros ensayamos. Y ahí pasaba yo desde las 6 hasta las 10 de la noche en el ensayo. Pero yo buscaba depender de Dios. Buscaba de Él. ¿Por qué? Porque mis ídolos habían sido tirados afuera de mi corazón, de mi vida, que están en mi carne cada momento queriendo tomar el lugar de Cristo. Ahí están. Pero yo quería de Él. Entonces, cuando nosotros llegamos, venimos así, venimos y queremos depender del Señor. Pero si en el transcurso de nuestra vida tomó lugar otra cosa, entonces muy difícilmente estás dependiendo de Dios. Depender de Cristo, jóvenes, es depender del Evangelio. Depender de Cristo es depender de lo que dice la Biblia. Depender de Cristo es depender de lo que me dice el Señor, no de lo que yo digo, de lo que yo creo. Ya no es depender de mis propios argumentos, habilidades, ya no es depender de mis propias capacidades, ya no es depender de aquel éter ego que muchos tienen, sino la dependencia total del señorío de Jesucristo. El Señor es tanto nuestro Salvador. Digan después de mí, el Señor es mi Salvador, pero también es mi Señor. Así es. Lucas 2:11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo, ¿qué? El Señor. Entonces, Él es Salvador, pero también ¿qué es, jóvenes? Señor. Tú dependes de Él, entonces Él debe ser no solo tu Salvador, sino que tú, Señor. El Señor de tu vida. El señorío de Cristo sobre tu vida. Tú ya no dependes, tú ya no eres autosuficiente, dependes de Dios, del Señor. En todas las áreas de tu vida, Él es el Señor. Tú ya no eres Señor de nada. Todos en este lugar hemos sido salvados por el Evangelio y conocemos a Jesús como Salvador. Entonces, por lo tanto, debemos de saber que no podemos separar. Oigan, jóvenes, tú no puedes separar su señorío, que es Señor, como también es el Salvador. No puedes separarlos. Caerías en una herejía. Son dos oficios diferentes. Entonces, evitar caer en esta herejía de separarlos y terminar con un Cristo solo Salvador y rechazar a un Cristo como un Señor, o como el Señor, perdón, no puedes hacerlo. No puedes creer en una sola manera que salve el Evangelio, creer en Jesús solo como el Salvador, sin rendirte a Él como tu Señor, como el Señor de tu vida. Cuando te redime, cuando te salva, Dios Salvador, pero viene el señorío de Él sobre tu vida. No puedes entregar tu vida a un Salvador sin que sea Señor. No puede concebir vivir como salvo. Fíjate bien, vivir como un salvo, pero sin dirección, sin guía, sin alguien a quien tú debes de rendirle tu vida. Pues entonces, si no sabes a quién rendírsela, no conoces a quién rendirte,
Si no tienes a un Señor a quien tú se la vas a entregar a cualquier cosa, a tus ídolos. Es por eso que ahí viene el señorío de Jesucristo. El depender de Él, el depender de Cristo es depender del Evangelio como Salvador, pero también como tu Señor. En tu intimidad, ¿es Jesús tu Señor? Cuando hablas, ¿qué hablas? ¿Verdades o puras mentiras? ¿Quién es el Señor ahí en tu vida? Cuando abres la Biblia, ¿a quién esperas encontrarte? ¿Solo el Salvador? ¿O solo el que crees tú que te puede dar? ¿O también al Señor de tu vida? Nosotros no hacemos a Cristo Señor. Él es Señor y punto. Esto significa, oye, que Él es Dios. Significa Dios es quien gobierna. Y esto apoya que cuando salva lo hace como Señor, porque es Dios, porque Jesús es Dios. Nadie que venga a Cristo con fe auténtica, creyendo en Jesús como el eterno Dios, todopoderoso y todos sus atributos, va a rechazar su autoridad y su señorío. Jesús mismo condenó a aquellos que adoraban a Dios con sus labios, pero no con sus vidas. Él no es salvador de alguien que hasta que le recibe, le cree, no siga que Él es el Señor en todo. No, Él es Señor, ya Él es Señor de todo. No solo porque tú vienes y te entregas a Él o Él te encuentra como realmente es, Él te salva, te ama primero, es que viene a ser el Señor. No, Él ya es Señor. Te hago una pregunta. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Cuántos dicen amén? Si tu respuesta entonces es sí, entonces Él debe ser tu Señor. Y si tu respuesta crees tú que es no, que lo dudo, porque sé que es tu Salvador, entonces cuestiónate cuando te pregunté o cuando dije, entonces es tu Señor. Pero tú sabes, no, no es mi Señor. Yo soy el Señor, yo me gobierno solo, pastor. Yo hago lo que a mí me da la gana, fíjate. Él es mi Salvador, pero aquí el Señor es, yo hago lo que quiero. A mí esos pastores, mi discipulador, la Biblia, yo no, les digo que sí. Para mí, para mantener las olas hasta la rodilla. Pero yo hago lo que quiero. Quizás no lo digas así, pero tu comportamiento, eso es lo que dice. Tu vida oculta tus mentiras. Si es tu Señor, entonces estás dependiendo del Evangelio en cada área de tu vida. En el área emocional, te quiero preguntar. En el área emocional, ¿es Jesús el Señor? Mujeres que están acá, ¿es Jesús el Señor en tu área emocional? O cuando viene el primer tipo y te dice, qué linda eres. Y te lo dice hasta con ese tono. Como que eres la única mujer, la más hermosa, la eres. Y tú te quedas, me dijo que soy linda. Y andas emocionalmente volando. Te hiciste hasta lo casaste, ya te casaste con él. 5 bichos pusiste ya a la par con él. Ya está abuelita y te hiciste ya. Te viste ya anciana con tus nietos, con él y él viejito con él. Y ahí andas, dependiendo de él. De tus áreas emocionales te manejan, mujer, niña que está acá, a tal manera que por eso has caído en fornicación, porque crees que puedes retener así a un hombre emocionalmente. O para los hombres que están acá, a cada rato sientas que amas a esa, a todas las más. A todas te habla Dios que va a ser tu esposa. Y con todas vivís un love story.
te confrontan, te hacen, te dicen, ahí andas todo. ¿Por qué? Porque emocionalmente tú no has rendido eso a la señoría de Cristo. La ira domina tu vida. La ira domina tu vida. Tus reacciones son de enojo, no tienes paciencia. Se los digo por mí, yo no estoy diciendo por nadie, este es por mí. Porque yo a veces así reacciono, no pregúntale a Jackie. Y ella me dice, amor, no me grite para hablar. Y ahí tengo a los cachorros que me dicen, papi, le estás hablando fuerte a mamita. El más chiquito que le digo empanadita. Papito, ¿le gritaste a mamá? Me pregunta así como la pregunta, ¿le gritaste a mamá? Ese es un caso bien, está tonto, pero quiero aterrizar bien en esta aplicación. La ira domina tu vida. La lujuria te controla. El orgullo, la soberbia son tus aliados en los momentos de crisis, en momentos de peleas. Examínate y mira si Cristo es realmente el Señor de tu vida. Entonces, examinémonos. Y voy a irme a un ejemplo más espiritual, acerca de la culpa, por ejemplo. Un cristiano podría sentir culpa por un pecado en su vida. ¿Cuántos hemos pecado y nos hemos sentido pero inundados en la culpa? Todos quizás. O por lo que otros puedan decir acerca de nuestra vida o bajo cualquier condición. Pero, sin embargo, el Evangelio es el que nos hace quitarnos esa culpa y dejar de vivir en ella. El Evangelio es el que nos hace no caer y no continuar en esa culpa. Necesitamos entonces recordar la verdad de la palabra de Dios y que Cristo, mi dependencia a Él, me lleva una vez más a ver mi justificación en la cruz. Por lo tanto, ya no hay culpa. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces el Evangelio nos recuerda que nuestra justificación delante de Dios no proviene de nuestra condición, no procede o no proviene de obras o obediencias, sino de la obra de Jesucristo. Jóvenes, este es el mismo Jesús, Él es Señor. Entonces Dios mismo, si no fuera así, no salvaría, no nos justificaría. Es necesario, por lo tanto, nuestra dependencia diaria al Evangelio, nuestra dependencia a Cristo, porque es en Él que encontramos la verdad. Toda la palabra de Dios nos lleva al Evangelio desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Por lo tanto, podemos estar tranquilos y ver a Cristo en cada pasaje y depender de Él y aprender de Él. Miren, jóvenes, a medida que nosotros seamos expuestos al Evangelio día a día, viviremos glorificando a Dios, moldeándonos a lo que Él quiere y viviendo como es digno de Dios y de su Evangelio. La pregunta es, ¿de quién entonces has estado dependiendo tú? Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que está ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que, ¿de quién estás dependiendo? Número 3, ¿cuál es otra respuesta del cristiano? La convicción de proclamar el Evangelio. Y aquí esto es confrontante para cada uno de nosotros. Otro efecto del Evangelio en nuestras vidas es ser conscientes de nuestra comisión y llamado de parte de Dios. Fuimos salvados no para que vivamos para nosotros mismos, sino para que ahora vivamos para aquel que nos ha salvado. Entonces, jóvenes, parte de esto es cumplir la misión de nuestro Señor que nos ha dado cada uno de nosotros aquí en esta tierra, mientras peregrinamos
tal como Pablo lo dijo y entendió y vivió, Romanos 1, 15 al 17. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Veamos un momento lo que estaba pasando acá con Pablo, Roma. Pronto estoy, dice, a anunciaros el Evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Pablo, recordemos de su conversión. Acá él va a tener que enfrentarse a todos aquellos, o verlos por lo menos, a todos aquellos que después lo persiguen por haberse convertido. Él va a ir a Roma, probablemente vea a aquellos con los cuales decapitó, mató a muchos cristianos, platicó, conversó de las profundidades del Antiguo Testamento, no sé. Pero ahora se va a enfrentar a ellos como cristiano. Y dice que a vosotros que estáis en Roma, yo voy también a anunciarles el Evangelio. Pero dice en el 16, porque no me avergüenzo. No me importa lo que ustedes sean, quienes hayan sido o quienes hayan sido para mí, el significado que tuvieron. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y comienza él. Entonces, una de las grandes razones por las que el apóstol Pablo está deseoso de predicar en Roma es porque él mismo conocía el poder de la salvación. El poder que lo salvó. ¿Quién? Cristo. La justicia de Dios se revela a los hombres por la fe que proviene solamente de ser predicado el Evangelio. El Evangelio nos hace ser conscientes que tenemos, jóvenes, un propósito en la vida. Es que yo no tengo propósito, pastor. Yo ya llevo 5 universidades, fíjese. Primer ciclo y después digo, retiro materias, me enchivolo y las dejo tiradas. Que mejor me voy a la otra. Y ahí digo yo, mejor voy a estudiar odontología. Ya no. Estarle oliendo la boca a la gente. Ni siquiera agarraste un instrumento. Ni siquiera fuiste a una clase. Ya estabas hablando. Ya te imaginabas tú como odontólogo. Y decís, mejor no, ¿para qué? No me gusta estar oliendo boca, mejor me voy a... Y no te gustó. Pensaste que era andar trajes, que era andar corbatas, que andar chivo. Y cuando te dieron el primer tomo de Romano 1, dijiste, esto no es para mí. Y lo tiraste, así que mejor, ni fuiste a retirar materias, quedaste mal, me voy para la otra universidad, voy a estudiar medicina, quizás soy médico, y así vas, y de repente llegaron unos 30, los 40 años, no fuiste nadie, y no es que no tengo propósito en la vida. Pero si tú estudias el Evangelio, este nos hace ser conscientes que tenemos propósitos de verdad. Si tú fueses consciente de lo que dice la palabra, no fueras fluctuante en tus decisiones, en tu vida, por todo el contenido que dice la palabra. Y lo puedes aplicar a ti. Pero veamos en el tema que nos corresponde en cuanto a la convicción de proclamar el Evangelio. ¿Cuál es tu mayor obstáculo para no proclamar a Cristo? Miren, ¿cuándo fue la última vez que predicaste? No necesariamente de un púlpito. Que a tu compañero le dijiste, soy cristiano, o somos cristianos, o este es el Cristo que he creído. No vaya a pasar como ha pasado muchas veces, que hay jóvenes que pasan años con sus familiares, con otros jóvenes, y de repente se dan cuenta de que son cristianos los amigos y los familiares. ¿Qué pasó? Estamos reunidos varios jóvenes. Yo no soy joven, pero estaban reunidos unos hipotes, papá. Y comenzaron a hablar del Señor. Y una de las chicas que estaba enfrente le comenzó a decirle al otro, oye, pero qué lindo hablar del Señor. Nunca había escuchado a alguien hablar así. Y este era primo.
de un cristiano que estaba ahí, que viene acá. Y le dice, ¿y tú sos cristiano, primo? Al primo. De chiquitos han andado. Y le dice, pues sí, sos cristiano, ¿por qué nunca me dijiste? Porque nunca, y usted es el pastor, me dijo, tío, calmada, tranquila. Sí, háblenos del Cristo, pues. ¿Qué pasa? Quizás muchos de tus familiares ni saben que tú eres cristiano, porque quizás te avergüenzas, te da pena. Y tú sabes que tu abuelita, ya abuelita, si ya tiene unos 80 años, no creo que llegue a 120, 160. No creo. Tú eres la responsable, el responsable de predicar el evangelio. Pero te quedas callada o callado porque te da pena. O porque dices, ¿para qué? Si ella nació en la religión de los papás de ella. Ahí quiere morir. No. La pena es la expresión más grande del orgullo. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben tus amigos que eres cristiano de la universidad? ¿O te graduaste y nunca, pero nunca supieron que por lo menos existía Cristo a través de tu boca? ¿Saben todos tus familiares que asistes a una iglesia, que conoces de Jesús, que conoces el evangelio, que eres cristiana, que eres cristiano? ¿Sabe esa persona, esa jovencita o ese jovencito con el que tú estás saliendo o pretendes tener una relación futura, que eres cristiana y que eres cristiano? ¿O crees que porque le digas que eres cristiano ya te va a dejar, te va a rechazar y ya no te va a seguir, ya no va a decirte sí, ya no todo lo que lleva la relación? ¿Ya le proclamaste el evangelio? Cada vez de la misma manera que nos convertimos, en ese mismo instante somos portavoces del evangelio. No puedes callarlo. No puedes callarlo. Si te callas al evangelio, si no predicas el evangelio, vas a dar cuenta, sí vas a dar cuenta delante del Señor. Y no quiero meterte en temor, es porque va a pasar. Todos. Aquí di ejemplo hace poco con Santi, un 31 de octubre. Estaban los jóvenes ahí vestidos de cosas, de brujos. Y Santi me dice, papá, vamos a predicarles el evangelio. Vamos a predicar. ¿Qué actitud la de un pastor, por el amor de Dios? ¿No debería ser el revés de ir y enfocarnos a predicar el evangelio? Fui confrontado y sigo siendo confrontado por eso. Porque todavía me acuerdo mi actitud. Y uno me pone a pensar, 1 más 1 es 3 o 4. 2 manzanas y más 2 manzanas, ¿serán piñas o qué serán? Y ponemos excusas y no lo hacemos. 4, voy casi terminando. El evangelio produce esperanza. Cuando nos convertimos al Señor, cuando somos alcanzados por ese evangelio hermoso, este produce esperanza, no solo en el momento, sino que es una esperanza. Vivís en esperanza, vivís en la esperanza. Si somos conscientes del evangelio, sabremos que somos peregrinos, que solamente estamos de pasada. Sabremos que tendremos aflicción, pero a pesar de lo que nos pase en este mundo, tenemos esperanza. Y eso es lo que produce el evangelio. No estoy hablando de la esperanza que te da una mujer o un hombre. No estoy hablando de esa esperanza. No interpretes aquella intención de decir, ay, me va. No estoy hablando de esa esperanza. Esa esperanza es un descansar en la seguridad que da Cristo. Colosenses 1:23 dice,
Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuestra esperanza incluye no solo el retorno del Señor y la gloria del cielo, sino también el juicio final. Todo eso incluye la esperanza. Para nosotros que hemos creído en el evangelio, ante el juicio, ante los del juicio final o los movimientos finales que van a suceder, no debemos de tener temor, porque el juez es el mismo que nos rescata de la ira venidera. No hay problema. Pero mientras tanto, esa esperanza que produce el evangelio, debemos de permanecer en ese evangelio. Debes de permanecer. Por eso es importante que entienda la dependencia de Él. Lo que hemos estado hablando, el señorío de Él. Porque si ninguna de esas dos cosas está en tu corazón, no vas a tener esperanza. Tu esperanza va a estar puesta en otra persona, en alguien más. Obviamente, muchos en el dinero. Esa es su esperanza. Esta esperanza es la esperanza real. No la esperanza de las cosas pasajeras de este mundo o lo que ofrece este mundo. Si tú, has puesto tu esperanza en tu profesión, en el dinero, en las relaciones, en un trabajo, en una herencia, tarde o temprano te decepcionarán, ya que la esperanza que producen estas cosas, mira, es momentánea, se termina. Hoy dicen, soy tu amigo por siempre, cuenta conmigo. El día de mañana ya no encuentras ese amigo. Y si tú has puesto tu esperanza en eso, entonces vas a tener que aprender a depender de Cristo una vez más. Aquellos que estamos unidos a Cristo no debemos de temer entonces a la condenación, a lo del juicio final, porque el mismo juez que va a enjuiciar, diciendo así, el mismo que nos ha redimido a nosotros, así que no hay problema. No debemos de temer a esa condenación ahora, en este momento, a una vida que estamos ni modo viviendo tan mal, o como la final que acabo de pronunciar. Nosotros debemos de disfrutar a Cristo hoy, así como la esperanza que tenemos de nuestra vida en Cristo eterna cuando estemos allá. Pero mientras estamos como peregrinos acá, nuestra esperanza debe ser Él siempre. Él. Ante la muerte, por ejemplo, Cristo es nuestra esperanza. Se murió un familiar tuyo, Cristo es tu esperanza. Cristo es nuestra esperanza. No debemos de temer a la muerte ni para con nuestras familias, nuestros amigos, ni para con nosotros mismos. 1 Corintios 15 en adelante de los versículos 54 dice así. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. No es vano. Por eso es importante lo anterior, nuestra responsabilidad en proclamar el evangelio. Aquí está hablando algo tan poderoso. ¿Dónde está? Dice. Sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. ¿Y quién venció el pecado? Cristo. ¿Por qué no predicas? Entonces, sus familiares se van a ir al infierno. Esa es la verdad escritural.
Así que si un familiar tuyo, todos los que han muerto desde que creyeron en el Evangelio, mira, disfrutamos de esto. Primera de Pedro 4:6 dice: Porque para esto fue proclamado el Evangelio también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Así es. Puede parecer haber sufrido un destino común, el que tu familiar, por ejemplo, pareciese que también sufrió un destino igual que todos los hombres, o incluso la condenación reservada para los que no creyeron. Pero la respuesta al Evangelio, producto de la obra de Dios en nuestra vida, asegura, jóvenes, la aprobación del Señor cuando regrese por segunda vez y de una participación en la herencia inmerecedera del cielo. Nuestra salvación está segura en Cristo. Por eso hay que proclamarlo. Por eso tenemos esa responsabilidad de predicarlo. Pero no lo hacemos. Primera de Pedro 1:19-21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí está una vez más el Evangelio. Y número 5, jóvenes, para terminar, el Evangelio nos lleva a vivir para la gloria de Dios. Efesios 1:4-6, la hemos cantado acá. Hemos llorado acá. Nos encanta la parte ya del coro. Fuimos creados, pero hasta nos creemos Pavarotti cuando la cantamos. Nos encanta. Levantas la mano y tú para alabanza de su gloria, casi bailas, te estremeces. ¡Wow! ¡Qué poderosa! ¡Qué bíblica! ¿Qué ese chivo? La podemos cantar y la podemos tocar. El problema es que si vivimos así, para la alabanza de su gloria, hay una gran diferencia. Porque unos viven imitando ser cristianos y van otra vida en sus pensamientos, en su murmuración, en su corazón, en sus decisiones, en su vida cristiana mediocres. Pero dicen que viven para la gloria de Él. Cuando Dios nos salva con el objetivo para vivir para la gloria de Él, de Dios. Vivir para sus propósitos y no para mis propios propósitos egoístas. A medida que le conocemos, oye, a medida que vas conociendo el Evangelio, que vas conociendo a Dios a través de su palabra, se supone que te debes de ir dando cuenta cuán lejos están mis metas con las de Él. Nos va enseñando poco a poco, nos va enseñando por medio de su palabra a obedecerle. Nos va enseñando a que veamos su voluntad perfecta y no la nuestra. Nos va mostrando y enseñando a través de la Escritura cuán santo es Él. Nos va mostrando que Él es Señor sobre todo, sobre tu vida y tus decisiones. Y por lo tanto, vivir así para Él le trae gloria. Por lo tanto, el Evangelio nos salva. Amén. Amén, jóvenes. Pero también nos enseña a vivir la vida cristiana, a depender de Él, a vivir para gloria de Él. Acá, mire, entre nosotros, entre los cristianos,
No concibo dos cristianos enojados. No concibo dos cristianos enojados. Que se ignoren. Que se murmuren. Que se acaben entre ellos. En ver quién es mejor, quién es más. No concibo, no entiendo. No concibo cristianos viendo de menos al otro. Decir, ahí viene él, vámonos. Ahí viene ella, guácala. Lo único que muestra es tu arrogancia, tu soberbia. No concibo un hogar cristiano en donde los hermanos no se hablan. Dicen que son cristianos. No concibo un matrimonio cristiano donde los dos viven peleando en pugna y no poniéndose de acuerdo porque tienen en medio la escritura. No lo concibo. Por tanto, el evangelio nos enseña a vivir la vida cristiana acá entre nosotros, confrontándonos, llevando a la verdad, amándonos. No solo decirte confronto, te amo, en el momento arreglamos, pero no te vuelvo a hablar. Y lo ves ahí, la ves allá y se ignoran. Eso no es cristianismo. Santiago 3, del 13 al 17 dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Ay, Dios mío. Uy, qué terrible este versículo, ¿verdad? Wow. ¿Quién es sabio? ¿Quiénes son sabios aquí entendidos entre vosotros? Está diciendo aquí Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Sos sabio y entendido. Ok, muestra por tu buena conducta tus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, celos, malditos celos, celos amargos. Y rivalidad en vuestros corazones. Ahí viene, yo toco mejor, yo hago esto mejor. Y aquí, ¿qué quiere? Ay, Dios mío, qué terrible. No os jactéis y mintáis contra la verdad. Versículo 15, George. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Buenos frutos, volvemos a lo primero, que da frutos el cristiano. Esto nos dice Santiago, pero veamos qué dijo Jesús, cómo debemos de vivir también. ¿Qué dice el Señor en Mateo 5, 38, 42? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien, al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Wow. Sí. Obviamente estamos viendo en el contexto cuando dice, ¿viste que fue dicho ojo por ojo? Está hablando de un juicio, de un juez. Vemos todo el contexto, que es lo que trata de decir el Señor. Porque en el Antiguo Testamento estaba puesta esta norma, esta ley, y les dice, ustedes dicen de que fue dicho el ojo por ojo, diente por diente. O sea, el Señor le está diciendo, ustedes están aprovechando de eso para hacer mal al otro. Pero yo os digo, no es así. No resistan al malvado, más bien al que te golpea, y comienza a dar las disposiciones el Señor. Pero a mí lo que me llama la atención es el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. No pasa, hermanos. Hey, ¿cuántas veces te han pedido perdón y a ti ya no te interesa? ¿Cuántas veces ese hermano ha caído y a ti no te interesa y no quieres
discipularlo, ir a visitarlo, hablarle del evangelio, seguir, o enojados acá entre nosotros. Oye, si él no puede ir la otra mía, échate al lomo, lleva tú las cargas de él también y ve con él dos. El que te pida, dale. Dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Qué está diciendo el Señor en todo esto? Oye, vivan como es digno del evangelio. No sean egoístas. Ámense entre ustedes. Entonces, el evangelio dirige nuestra vida a vivir para la gloria de Dios. No es algo que tú y yo vamos a provocar e inventar o vamos a producir, es algo que Dios mismo hace en cada corazón que está acá. Y es cuando nace del evangelio. Y este evangelio es el que transforma el corazón del hombre y es el resultado cuando puede vivir en paz con los otros hombres y vivir su vida glorificando a Dios. Pero solo es cuando este hombre, esta mujer es transformada por medio de la palabra. Si no es así, si no es de esa manera, lo va a hacer bajo el propio conocimiento, bajo propio esfuerzo. Y hacerlo de esa manera, bajo los propios esfuerzos, no solo no le trae gloria a Dios, sino que es una actitud moralista y religiosa, ya que se basa en el esfuerzo humano. Efesios 1, del 11 al 14. En quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Entonces, pastor, ¿de qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve todas estas 5 razones que debo vivir? Bueno, que debe haber realmente una respuesta en tu vida si has nacido de nuevo. Probablemente no las cumplas todas. Creo que todas no las cumplimos todas. Pero ahí estamos. Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros. Pero por lo menos 2 o 3 de esas yo sé que la cumples. Y eso muestra que has nacido también de nuevo. Un verdadero cristiano, jóvenes, va a dar frutos. Debe de dar frutos de arrepentimiento. Vive para aquel que le salvó. Cuenta las maravillas del evangelio. ¿Eres tú una de esas o de esos? ¿Crees realmente en Cristo? ¿Todavía crees en ese Señor que te salvó? ¿Dependes de Dios en tu vida? ¿Proclamas el evangelio? Pues es una convicción para ti hacerlo. ¿Te produce esperanza el evangelio o son otras cosas las que te dan esperanza? ¿Amas a Dios a tal manera que vives para la gloria de Él? Te acabo de resumir todo el sermón. Si no es así, entonces ¿qué estás haciendo de tu vida? Y como te lo repito, probablemente no podamos o no vamos a vivir a perfección todas estas. Pero el cristiano anhela vivir para Dios. El cristiano anhela vivir para su Señor. No es indiferente a una vida piadosa. No. Yo te hago esta pregunta y con esto termino. Jóvenes, ¿ustedes anhelan a Cristo? ¿Siguen anhelando a Cristo? ¿Anhelan hacer su voluntad? ¿Desprecian hacer la suya? ¿Anhelan su palabra? Por tanto, aman y la leen y la meditan. Y termino con esto. ¿Anhelas vivir para su gloria? Si es así, entonces examina todas las anteriores y depende solamente de nuestro Señor. Así que vamos a orar y solideo gloria.